buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares donde se encuentren por este medio y que juntos podamos seguir meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo y que juntos sigamos aprendiendo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres maravilloso, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has protegido, porque tú has bendecido, Señor, todo aquello que hemos realizado en este día. Señor, en esta noche pedimos y rogamos de tu dirección que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Señor, dirígenos y ayúdanos. Queremos aprender más de tu palabra, Señor, vivir para ti, vivir como es agradable para ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos y amigos, qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Espero que tengan lista su Biblia. Estamos meditando y reflexionando en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14 y hoy vamos a leer el versículo 13, del versículo 13 al 15. Y la palabra de Dios dice de esta manera: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Son textos muy interesantes y en los cuales me gustaría poder meditar en esta noche. He titulado el mensaje No pongas tropiezos. En el inicio, hermanos, del versículo 13, mira tanto hacia atrás, concluyendo las palabras de Pablo para el cristiano débil, como hacia adelante, introduciendo la enseñanza de Pablo, que Pablo tiene para el fuerte. El cristiano fuerte debe de dejar también de juzgar y más bien proponerse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y esto es importante, esto va dirigido a los fuertes y es importante entonces que ellos no juzguen, pero se debe de proponer la persona fuerte a no poner obstáculos o tropiezos al hermano. El versículo 21 dice el texto sagrado: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tenemos que observar esto, y es importante observar entonces cómo el fuerte puede poner obstáculos o tropiezos al débil. Y aquí es donde creo yo que es muy importante la madurez espiritual de aquellos que son fuertes, que no pongan tropiezo al débil. El apóstol Pablo dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Debemos de pensar, hermanos, y reflexionar cuando nosotros
llevamos a cabo actos, cuando realizamos actos en los cuales podemos ofender, podemos hacer tropezar a nuestro hermano débil, sabiendo nosotros que lo que estamos haciendo no es pecado. Y esto es importante, mis amados hermanos. El versículo 21 nos explica entonces que tropezar es caer. Pablo está diciendo que cuando los fuertes son insensibles hacia los débiles, menospreciándolos, puede llevar a los débiles a pecar. Y este asunto entonces se convierte en algo delicado. Cuando un fuerte puede llevar entonces a un débil a que peque, se convierte en algo delicado. Y la pregunta aquí es: ¿de qué manera? Como mínimo, esto tienta a los débiles a ser severos, a tener un espíritu condenador, a romper la comunión con otros creyentes y a tener un espíritu desagradable e inmisericordia, y la clase de actitud censurada de la que Pablo ha advertido del versículo 3 al versículo 13 en su primera parte. Pero también es muy posible que la acción de los fuertes conduzca a que los débiles comiencen a hacer cosas en contra de sus conciencias. Cuando un débil, hermanos, a causa del fuerte, empieza a hacer algo en contra de su conciencia, y aquí es cuando el fuerte no debe de ser un tropiezo para el débil. Hay que notar que Pablo dice muy claramente que la carne es pura. El versículo 14, hermanos, dice el texto bíblico: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y esto queda perfectamente claro. Nada es inmundo por sí mismo. Los débiles están equivocados en cuanto a la comida y a la bebida. Y eso creo que queda claro en estos pasajes bíblicos. Aquí puede que Pablo se esté refiriendo a las palabras de Jesús que se encuentran en Marcos capítulo 7, versículo 14 y 15. Dios también le dio esta palabra a Pedro, que está relacionado con esto en Hechos capítulo 10, versículo 15, versículo también 28. Lo que antes era impuro, ahora es puro. Y eso queda claro en estos pasajes. Ninguna de las cosas materiales que Dios crió es mala en sí misma. Lo que pasa es que nuestros propios corazones pecaminosos las usan de formas que producen el mal. Debemos disfrutar de las cosas materiales, tales como la carne, con acción de gracias. Solo podemos observar en 1 Timoteo capítulo 4 y versículos del 1 al 5. Lo más probable es que las leyes alimentarias del Antiguo Testamento fueran una de las formas en las que Dios les enseñaba a los israelitas que no podían simplemente venir ante su presencia así como estaban. Tenía que haber pureza. Creo que eso era la parte esencial, ¿no?, del Antiguo Testamento con respecto a estos temas. Ahora bien, en Cristo somos llevados a la presencia de Dios siendo ya santos y sin mancha. Quiero que por favor me acompañen al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 22. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos, esto es importante, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Y esto creo que entonces queda claro que en Cristo somos llevados a la presencia de Dios siendo ya santos y sin mancha. Esto no es una cuestión, hermanos, de comida o de bebida. Nosotros somos presentados santos y sin mancha por la obra de Cristo. Y ahora podemos presentarnos entonces ante la presencia de Dios santos y sin mancha. Y por lo tanto, seguir restringiendo el uso de cualquier cosa material es no entender todas las implicaciones que tienen las doctrinas de la creación y de la redención. Por eso el pasaje, hermanos, de Colosenses es importante. Y que nosotros sepamos entonces cómo somos santos y sin mancha por la obra de Jesucristo, y que ahora podemos presentarnos entonces ante la presencia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que Pablo dice contundentemente que la posición de los débiles no es bíblica, luego dice: si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Regresemos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 14, y dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si alguien piensa entonces que cierto alimento es inmundo, para él lo es, dice el apóstol Pablo. Si alguien actúa en contra de su conciencia, incluso si el acto no está mal, entonces está mal para él, porque no está actuando según lo que él entiende que es el comportamiento correcto para un cristiano. Y creo que por eso aquí el asunto de conciencia es importante. Su fe no ha informado su comportamiento, aunque este no sea incorrecto, y todo lo que no hace por convicción es pecado. El versículo 23 dice el texto bíblico, siempre de aquí del capítulo 14 de Romanos: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto quiere decir que aunque los fuertes estén en lo correcto, bíblicamente hablando, ellos no deben simplemente encogerse de hombros ante sus hermanos más débiles y seguir gozando de su libertad. Pablo les dice en el versículo 15 que en este caso específico, decidir tomarse esa libertad de comer carne implica que están sucediendo, creo yo, dos cosas. Pero leamos el versículo 15. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. Y aquí es clave esta palabra, ¿no? La palabra amor. De nada nos sirve tener profecía, hablar en lenguas, decirle a este monte que se eche al mar, si no tenemos amor. Sigo leyendo: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y creo yo, hermanos, que esto implica que están sucediendo dos cosas.
La primera es que no están siendo amorosos. Una característica del fuerte debería de ser su amor, una persona amorosa, una persona comprensiva. La deuda continua de amarse los unos a los otros no implica en menor medida para los que están dentro de la iglesia. Cuando tú, de un modo deliberado, haces algo que sabes que es grave para tu hermano en la fe, no estás siendo amoroso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado, hermanos, sin amor? Que sabemos que lo que estamos haciendo no es pecado, que estamos en lo correcto hablando bíblicamente, y decir, bueno, a mí en realidad lo que piensen los demás no me importa. ¿Y cuántas veces nosotros estamos dejando a un lado el amor? No estamos hablando de actividades que se nos ordena hacer, como dar, predicar el evangelio. Estamos hablando de cosas que se nos permite hacer. Cuando intencionalmente hacemos lo que aflige al otro, no estamos siendo amorosos. No estamos siendo amorosos. Y aquí tiene que resaltar, hermanos, el amor. Y aquí esta palabra es para los fuertes. Tiene que haber amor en sus corazones. La segunda, dice el texto que están destruyendo la obra de Dios. Pablo le dice a los fuertes que ellos podrían destruir al hermano débil. ¿Qué quiere decir destruir? Algunos hermanos han pensado que esto se refiere a que el hermano débil puede ser totalmente arruinado e irse al infierno. Pero esto no creo que sea, esto pienso que es muy improbable. La mayor parte de Romanos 8 trató de cómo nada nos puede separar del amor de Cristo. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a creer que la insensibilidad del fuerte hacia el débil es suficiente como para enviar a un cristiano al infierno? No podemos concluir entonces que los fuertes tienen ese poder para destruir el cristianismo de otro. Pero en el versículo, hermanos, 20, estamos en el capítulo 14, ahora vamos al versículo 20, dice el texto: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos dé sabiduría. ¿Por qué traer conflicto a la obra de Dios? ¿Por qué destruir la obra de Dios por un plato de comida? Por un plato de carne. Creo que sería más fácil decir, no, gracias, yo no voy a comer carne, no. Para que mi hermano no se ofenda, para no destruir la obra de Dios. Sigo leyendo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Qué interesante. Si yo voy a hacer tropezar a mi hermano por comerme un chicharrón, no, pues no lo voy a hacer. Y decir, mejor tráiganme un pedazo de carne, ¿no? De carne de res. Y es importante, mis amados hermanos, el que no destruyamos la obra de Dios, el que no seamos piedra de tropiezo para el débil, porque el fuerte aquí tendría que ser el hombre o la mujer madura o maduro. Y creo yo que eso es importante.
El versículo 20 se nos dice entonces que la insensibilidad del fuerte puede destruir la obra de Dios. Esto se refiere a la obra que Dios está haciendo en todos los creyentes, como lo dice Filipenses 1:16, la buena obra que Él comenzó en nosotros para llevarnos a la plenitud de la semejanza de Cristo. En otras palabras, el fuerte podría impedir que el débil crezca en sabiduría y en carácter, disminuyendo así su semejanza a Cristo. También es posible que la obra de Dios se esté refiriendo a la iglesia, por lo que los fuertes estarían dañando las relaciones que Dios ha construido dentro de la iglesia. ¿Por qué dañar, hermanos, nuestras relaciones dentro de la iglesia por un plato de comida? Y aquí, hermanos, es cuando necesitamos sabiduría. La sabiduría de Dios, de cómo actuar. Si yo voy a traer división a una iglesia por la comida o por algún otro tema, hermanos, yo trato de no ser de división, de no destruir la obra de Dios, de ser sabio, de ser maduro. ¿Cómo es esto? Podemos imaginar, hermanos, a la persona débil. Por ejemplo, está convencida, me estoy refiriendo a la persona débil, está convencida de que maquillarse o ponerse pantalón es pecado. Y esta es una clásica, ¿no? Muchas iglesias hoy, hermanos, todavía se piensa así, ¿no? El maquillaje fue hecho por el diablo, igual el pantalón. Y creo yo que son personas débiles. Cuando ve a otro creyente haciéndolo, él fácilmente podría decir, bueno, supongo que está bien, porque la presión ejercida por el grupo de los fuertes lo lleva a hacer esto. Y con esto, hermanos, debemos de tener cuidado. ¿En qué momento el débil, en su conciencia, él sabe que el maquillarse y el que usar pantalón es un pecado? Y aquí estamos hablando de una cuestión de conciencia. Pero esta persona débil se empieza a juntar con los fuertes. Y hay una presión social. ¿Y en qué momento esta persona débil, sin realmente llegar al convencimiento de que usar maquillaje o usar un pantalón no es pecado, pero solo lo hace por la presión social? Eso, hermanos, como dice el apóstol Pablo, también puede ser un pecado, porque no actúa con fe. Porque no es un asunto ya de conciencia, de que realmente esta persona esté convencida de que estas cosas no son pecados, sino que es por la presión social, y esto es peligroso. Si él lo hace sin estar verdaderamente convencido de que esto no es contrario a la voluntad de Dios, eso va a maltratar su conciencia. Se sentirá culpable. Pero como ahora está ignorando esa culpa, podría estar más dispuesto a hacer otras cosas que sí realmente son pecaminosas. ¿Y en qué momento, hermanos, esta persona débil, que no está convencido a través de su conciencia, por la presión social, entonces hace estas cosas, ¿no?, que muchas veces le producen culpabilidad? ¿Y en qué momento, hermanos, esta persona débil puede llevar ahora sí actos pecaminosos? Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Y por eso necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios. Y me gustaría contarles esta historia. Es un ejemplo de la vida real. En una ocasión, hay una chica que cursaba en la escuela secundaria y que venía a la iglesia. Dice este relato que venía a la iglesia muy estricta en la que enseñaba, o lo que enseñaba con respecto al uso del maquillaje.
Para esta persona el maquillaje era pecaminoso y ella estaba convencida de eso, pero llega a una secundaria, a un lugar cristiano, pero donde estas personas no tienen problemas con el maquillaje. Ella está convencida, vuelvo a repetirlo, de que el maquillaje es pecado. Pero la presión de grupo en la escuela, de otras chicas cristianas que venían de otras iglesias, la llevó a ponerse maquillaje después de salir de casa en la mañana y quitárselo antes de regresar. Ahora bien, aunque la Biblia en ningún lugar, hermanos, prohíbe el maquillaje, la chica estaba violando su conciencia cuando lo hacía. Y espero estarme dando a entender, hermanos, en esta noche. Y lo vuelvo a repetir. Aunque la Biblia en ningún lugar prohíbe el maquillaje, la chica sí está violando su conciencia cuando hacía esto. Ella no estaba convencida. Era por la presión de grupo. Y espiritualmente hablando, en su interior, ella estaba eligiendo la popularidad por encima de la fidelidad de Dios. Ella estaba eligiendo la popularidad porque no estaba convencida. Y está eligiendo, como le decía, la popularidad por encima de la fidelidad de Dios. Y como resultado, pronto se encontró mucho más abierta a desobedecer la voluntad de Dios en el área sexual. Ella había tropezado porque sus amigas cristianas se habían burlado de los principios que le dictaba su conciencia. El fuerte debería de ser el sabio, el maduro, no ser piedra de tropiezo para el hermano, no causar división dentro de la iglesia. Espero que nosotros tengamos eso en mente. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Aprendemos, Señor, cada día más de ella. Ilumina nuestro camino, nuestro sendero. Señor, perdónanos porque cuántas veces hemos actuado con arrogancia. Probablemente hemos creado división. Hemos sido piedra de tropiezo para alguien más. En esta noche, Señor, yo te ruego que nos dé sabiduría, que podamos ser sabios para actuar. Señor, y que no actuemos por popularidad, sino por lo que hemos creído, que es un asunto de conciencia, y lo que hemos creído que lo podamos hacer con fe. Ayúdanos, Señor, dirígenos, te rogamos y te pedimos, Señor, de tu auxilio. Espíritu Santo, ayúdanos y dirígenos. Señor, guarda y protege a mis hermanos en su salida, en su entrada, en sus actividades. Guárdale, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, guárdales de todo accidente. Señor, prospera la obra de sus manos, todo aquello que ellos realicen. Por favor, Señor, bendíceles, llénales de tus ricas y abundantes bendiciones. Por favor, glorifícate. Que esta semana, Señor, la podamos concluir con tu bendición. Guíanos y dirígenos, Señor. Necesitamos de ti.
Donde quiera, Señor, que nos movamos, que nos encontremos, necesitamos de ti, de tu dirección, Señor. Bendice y guarda a mis hermanos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta noche. Danos descanso, danos reposo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados para este domingo a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar, saludarles, alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios y seguir aprendiendo más de su hermosa palabra. Hermanos, también por favor síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite también nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Por favor comparta, dele like, suscríbase. De esta manera usted nos bendice en gran manera. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les